Para continuar con las conferencias de este Congreso Internacional, a continuación escucharemos la conferencia magistral titulada Inequidades laborales en la pandemia. Primeras reflexiones alrededor de la dignidad y la exclusión en repartidores de comida en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo. Este trabajo fue desarrollado por el doctor Ángel Wilhelm Vázquez García, quien tiene un postdoctorado en estudios de género por la Universidad de Ciencias Empresariales de Buenos Aires, Argentina. El profesor Vázquez es doctor en estudios organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Ciudad de México. Es colaborador e invitado en diversas universidades en México, Colombia y Honduras. Su experiencia como investigador se enfoca en el análisis de las organizaciones desde su perspectiva cultural, diseño y diagnóstico. El doctor Vázquez pertenece al área de investigación, estrategias y gestión de las organizaciones dentro del Departamento de Producción Económica en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, en la Ciudad de México. Es coordinador del programa integral en Ciencias Administrativas en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y es coeditor de la revista Administración y Organizaciones. El doctor Vázquez también es responsable del Nodo Ciudad de México de la red RITMA. Es colaborador de los posgrados en Economía, Gestión y Políticas de la Innovación y Estudios Organizacionales y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT Nivel 1. Este trabajo también es de la autoría del maestro Francisco Omar Peña Guajardo, que cursó estudios de maestría en Ciencias Sociales y licenciatura en Sociología en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde fue acreedor de la Medalla al Mérito Académico 2017. El profesor realizó una estancia de investigación en la Universidad Westphalians en Alemania. Actualmente es profesor de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en la licenciatura de Trabajo Social y en la licenciatura en Turismo. Ha participado como dictaminador, moderador y ponente en congresos nacionales e internacionales de investigación. Ha sido asesor y director de tesis en Ciencias de la Educación y Trabajo Social. Sus líneas y ejes de análisis se enfocan en el campo de la investigación en teoría social y epistemología de las ciencias sociales, sociología de la religión y sociología de la educación. Le cedemos la palabra al doctor Ángel Wilhelm Vázquez y al maestro Francisco Omar Peña Guajardo para que nos impartan su conferencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por su invitación. También a los colaboradores de la Universidad de la Mixteca, muchas gracias por la invitación y pues bueno, vamos a presentar nuestro trabajo. Así es, maestro. Bueno, y quien les habla, el profesor Ángel Wilhelm Vázquez de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Me voy a permitir compartir la presentación. Esta ponencia se basa en un trabajo que ya hemos empezado a delinear y creemos que este congreso, el primer congreso internacional, la gran reconstrucción de la empresa y la sociedad, es el espacio idóneo para presentar nuestras ideas. El trabajo que traemos aquí a su consideración se llama Inequidades laborales en la pandemia, primeras reflexiones alrededor de la dignidad y la exclusión en repartidores de comida en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo. Para ello, dividimos este trabajo en 5 grandes apartados. En uno estaremos dando un contexto general. En el siguiente, referentes teóricos, no vamos a entrar en detalle, obviamente por tiempo, pero más o menos estaremos trazando un referente teórico para que ustedes tengan nociones por dónde es que estamos anclándonos en la reflexión de este trabajo. Presentaremos la metodología, algunos resultados preliminares y algunas reflexiones como apuntes. Este trabajo, como les comentaba al inicio, surge a partir de este fenómeno que, bueno, a ninguno de nosotros nos ha sido ajeno. Digo, por algo es que estamos en este contexto remoto. Quisiéramos estar allá con ustedes en la Mixteca, acompañándolos en este congreso, pero bueno, es remoto. ¿Y esto porque la pandemia ha generado distintos efectos? Y los efectos a nivel concreto en la administración de organizaciones,
en el análisis organizacional, en el análisis económico, hemos observado todos los que estamos en el ámbito académico con mayor preocupación en estos campos la suspensión de las cadenas de suministro. La pandemia el año pasado se escribía de una forma, estamos prácticamente cerrando el 2021, ya estamos en octubre, y entonces lo que hemos observado que se han reconfigurado la composición de los mercados, en tanto la materia prima, algunos se han encarecido, algunos otros no han sabido cómo poder colocar sus productos porque han tenido sobreproducción o no han sabido hacer estimaciones de inventario. Y esto, en términos de los mercados laborales, evidentemente ha generado distintos impactos. Para nosotros, quienes les estamos hablando, nos preocupa cuáles han sido estas nuevas formas de trabajo que, si bien no son nuevas, porque esto ya se viene trabajando y sobre todo analizándose desde la sociología laboral, cómo la estructura del trabajo ha impactado en las organizaciones y sobre todo, qué podemos nosotros entender en relación al concepto de flexibilidad. Sobre todo, el papel de la precariedad y en el entendido que esta va a impactar a los salarios, en algunos casos a la poca existencia, por decirlo de manera elegante, o nula existencia de contratos laborales en favor de ciertas empresas. Es en este contexto donde observamos que en América Latina distintos sectores económicos han observado un dinamismo dispar. Menciona el papel que tiene la dignidad en el trabajo. Esto se entiende el nivel de autonomía y satisfacción laboral que el trabajo en sí puede significar para alguien que lo va a desempeñar. Por lo tanto, es muy importante el respeto que cada persona debe de, tanto el usuario, el cliente, el colaborador, dependiendo desde dónde se está observando, tanto como el que lo está ejerciendo, el que está recibiendo un servicio y el que lo está dando. Es el papel de la satisfacción vinculada con la significación del trabajo en sí. Y por otro lado, estamos hablando ya dentro del contexto organizacional, si existen sistemas de recompensas donde existe una seguridad para poder interactuar, donde también puede haber igualdades de oportunidades y también si existe una seguridad en el trabajo, en tanto poder expresar alguna inconformidad. Este segundo nivel se le llama para Castilla, que es un autor que ha trabajado el papel de la dignidad para el trabajo. Entonces tenemos dignidad en el trabajo y dignidad para el trabajo. Ambas, idealmente, tendrían que equilibrarse para lograr una satisfacción y un bienestar laboral. No voy a entrar en materia para que podamos avanzar y ser respetuosos con el tiempo, pero lo que sí estaré mencionando sobre todo es cómo en la pandemia los trabajos ahora vinculados con las aplicaciones prácticamente han cancelado las posibilidades que nos plantea Castilla de bienestar o dignidad para el trabajo, donde la posibilidad de negociación de entradas o de salidas están desaparecidas, no están ni siquiera ni consideradas, se esfuma por completo y sobre todo el ejercicio de la tarea se asocia con el privilegio de quien va a utilizar la aplicación para poder solicitar un bien o un servicio. Por lo tanto, todo lo que hay detrás de en el momento que el usuario va a encender el teléfono móvil, hace la interacción con la aplicación hasta que le llega la comida, le llega el paquete o cualquier cosa, prácticamente es como si fuera una caja negra. Todo lo que hay detrás de la pantalla no existe hasta el momento que llega, aparentemente mágico, por magia, el producto o el servicio, ¿verdad? Porque bueno, ahora estamos hablando de que hay aplicaciones, que no es el objeto de esta ponencia, donde se pueden contratar servicios de niñeras por aplicación, por ejemplo. Bueno, entonces, el sentido de la espera y el sentido del tiempo también
va a reconfigurarse. Por lo tanto, desde la administración, aspectos como seguridad de higiene, recompensas, sistemas de recompensa, seguridad en el trabajo, prácticamente quedan en un nivel, diríamos, idealizado. Es por ello que nosotros consideramos muy importante insistir de estos conceptos dentro del análisis organizacional desde la perspectiva de los mecanismos culturales de la mano de los contextos sociales, porque no es lo mismo hablar de trabajo en aplicación desde Londres, en Los Ángeles, o aquí en México, como más o menos lo vamos a mostrar. Por lo tanto, nosotros vemos que cada organización, entendiéndola como estas corporaciones que a su vez van a desarrollar una aplicación y que a su vez van a subcontratar, van a generar también estrategias muy específicas para poder generar otro tipo de desarrollo laboral, y eso a su vez va a generar como vamos a decirlo, un efecto colateral, estereotipos de quienes van a desarrollar el trabajo, tanto dentro de la organización como cuando se subcontrata y utilizan la aplicación como un intermediario. Esta cuestión que les explico nos lleva a dos grandes preguntas. ¿Cuál es la situación que desencadena que buscarían una eficiencia, una eficacia, que las cosas sean más rápidas, pero como lo vuelvo a reiterar, existen otro tipo de efectos que están de la mano del autoempleo, la remuneración no muy clara, el estar pensando en cuotas o en tipos de incentivos que prácticamente no van a generar ningún tipo de seguridad social o antigüedad, ¿no? Simplemente es dar el resultado día a día, ¿no? Adelante, voy a darle la palabra a mi compañero Francisco. Adelante, profesor. Muy bien, muchas gracias, doctor Ángel. Bien, continuando, bueno, de antemano, muchísimas gracias por su invitación a la Universidad de la Mixteca de Oaxaca. Muchas gracias. He de mencionar y hemos de mencionar que es una oportunidad justamente para poder exponer este trabajo preliminar, dado que justamente estamos todavía en el ejercicio de la reflexión y también parte del análisis que implicó el hecho de hacer este trabajo. Y si bien una de nuestras grandes inquietudes justamente era en relación a poder problematizar la relación que se puede construir entre la dignidad y la exclusión, sobre todo en ciertas situaciones y condiciones laborales que principalmente son generadas propiamente por esta crisis provocada por la pandemia, y que si bien justamente a partir del estudio que estuvimos trabajando y en el cual todavía seguimos trabajando hasta el momento, implicaba justamente el hecho de que nosotros tuviéramos que recabar cierta información, ¿sí?, sobre todo atendiendo a esta perspectiva metodológica, ¿sí?, una perspectiva metodológica de cómo ir abordando, de cómo ir trabajando sobre todo este tema, ¿sí?, dado que pues justamente por lo mismo de que lo estamos problematizando acorde a las condiciones que actualmente estamos presenciando, y que sobre todo en relación a las condiciones, nosotros teníamos que hacer una recopilación propiamente de ciertos documentos, de ciertos, digamos, de ciertos medios también, en donde si bien teníamos que recuperar o hacer esa búsqueda bibliográfica, ¿sí?, esa búsqueda también de ciertos testimonios, ¿sí?, y también tratar de también hacer ese ejercicio de ese análisis sobre los testimonios que nosotros nos brindaron, ¿sí?, en relación para poder ir construyendo este trabajo. Y si bien dentro de este eje, dentro de este gran eje que es justamente el eje metodológico, nosotros tratamos de recuperar ciertas referencias
bibliográficas relacionadas propiamente con ciertas revistas de conocimiento a nivel científico, como era Cielo, Web of Science, y bueno, también a ciertos términos, como ya lo hemos mencionado, en relación a esta preocupación que nosotros nos provocaba el hecho de hacer este trabajo, dado que justamente estábamos retomando estas grandes categorías que han sido abordadas desde los estudios organizacionales y que si bien tenían que ver con las categorías de dignidad y exclusión. Entonces también retomamos ciertos documentos, fuentes, donde si bien nosotros pudiéramos ir construyendo esta problematización y si bien también incluso retomando otros ejes que tuvieran que ver, por ejemplo, con la inclusión laboral, ¿sí? Eso también es algo que es importante mencionar, dado que estamos problematizando dignidad y exclusión dentro del conjunto, dentro de la configuración de las relaciones laborales. La inclusión laboral es algo que justamente nos preocupa, es algo que precisamente tratamos de plantear, ¿sí? Dadas las condiciones incluso de la problemática que se está planteando, ¿sí? Que es justamente problematizarla en los usuarios, de comida rápida, ¿sí? Y el uso de estas aplicaciones, sobre todo en relación a esta manera en cómo estas aplicaciones cada vez están como más excluyendo, ¿sí? Y está alejando más, pues sí, a una serie de grupos que propiamente son cercanos a estas aplicaciones y que si bien debido a la crisis de la pandemia, pues se vieron en la necesidad, entrevistado clave, se llegan a incorporar justamente a estas aplicaciones, ¿sí? Dado que ven como una alternativa el hecho de que pues ellos se puedan relacionar, ¿sí? Puedan seguir trabajando y puedan seguir generando a través del uso de estas aplicaciones dedicadas, que son aplicaciones operarias de comida rápida, ¿sí? Entre ellas mencionar, por ejemplo, a Didi Food, a Rapid, ¿sí? Que es justamente estas aplicaciones que se dedican principalmente al reparto a través de una aplicación, la descargas como AP y ya puedes tener o ingresas ciertos datos, que como nos los mencionaba nuestro entrevistado clave, tienes que tener pues sí, tienes que... Ajá. Muy bien, aquí hay algunos aspectos propiamente que tendremos que ir concretando, dado el tiempo también de nuestra presentación, tenemos que ir también concretando ciertos puntos en relación a la presentación de ciertos resultados preliminares, dado que como ya hemos mencionado desde el principio, esta es una investigación preliminar, ¿sí? Es una investigación a la cual le estamos dando seguimiento. La intención con esto es continuar con nuestro trabajo de investigación y que si bien tiene que ver propiamente con el cuestionamiento en relación a la dignidad laboral, ¿sí? A la dignidad y a la exclusión, y bueno, acorde a la presentación, la dignidad laboral propiamente es importante plantearse como un proceso sociocultural, ¿sí? Cambiante, ¿sí? Dinámico, dado que implica su reflexión desde un punto de vista no solamente económico, sino también desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista social y, ¿por qué no?, incluso desde un punto de vista político, dado que justamente la dignidad laboral en los tiempos del neoliberalismo prácticamente se ha venido afectando dadas las condiciones y dado esta condicionante de la precariedad laboral, ¿sí? En donde prácticamente se han ido generando mayores inequidades en relación a las condiciones y las relaciones laborales. Y un ejemplo, pues propiamente sería lo que hemos estado presentando a lo largo de la ponencia. Por otra parte, también es importante mencionar que si se desea modificar propiamente el valor del trabajo, ¿sí? Incluso acorde a esto que mencionaba Marx, ¿sí? Sobre el valor de uso, el valor de cambio, el valor de uso, que propiamente tiene que ver sobre ese sentido, ese valor al trabajo,
¿sí? No precisamente en el sentido mercantilizado, ¿sí? O bien tratado meramente como mercancía. Sería importante mencionar que el trabajo es necesariamente, actualmente, importante dignificar, ¿sí? Las condiciones, ¿sí? En donde se desarrolle, dado que si no precisamente se visibilizan este tipo de problemas que han sido generados a través de la pandemia, ¿sí? En donde si bien las condiciones laborales y acorde a un discurso de flexibilidad laboral te plantean ciertas ideas en donde si bien te permiten o te permiten ser más libre, ¿sí? En relación a poderte desplazar e irte de un trabajo a otro, pero que si bien, ¿no? El trasfondo realmente es la precarización, ¿sí? En un tiempo bastante crítico que estamos atravesando, donde si bien es importante visibilizar la dignidad, ¿sí? Como una categoría de análisis, como ya se ha mencionado, sociocultural, y también, ¿no? En el sentido de que si bien la dignidad también nos permite reflexionarnos, ¿no? Como sujetos, como personas, y obviamente en el sentido de poder eh, dignificar nuestras propias condiciones como trabajadores, dado que hay todo un trasfondo que se puede estudiar no solamente de manera, no solamente en esta presentación, sino que ha sido propiamente de análisis desde ciertos textos teóricos que, bueno, podríamos dar cuenta, pero sería otra discusión. También es importante mencionar que dentro de esta dignificación, ¿sí? Como parte también de nuestros resultados preliminares, ¿sí? Pasaría al otro punto, que sería ya hablar propiamente de los resultados preliminares. Los trabajadores temporales, ¿sí? Funcionan perfectamente en esta nueva configuración, ¿sí? Laboral, en el momento en que los mercados entran en crisis, ¿sí? Por otra parte, también sería importante mencionar la fuerte descentralización del empleo, ¿sí? Como ya lo he mencionado, frente a este discurso de flexibilidad laboral, plantea esta idea de que el trabajador es más libre, el empleado, dado que también hay una construcción y hay una problematización categórica, dado que actualmente hablamos de empleados, no tanto de trabajadores. Eso es algo que también, sobre todo desde ciertas problematizaciones y planteamientos en relación al proyecto neoliberal, la categoría empleado es algo que es propiamente utilizado por la tecnocracia actual, ¿no? Y que, pues, si bien todas estas condiciones en relación a lo que implicaba categóricamente el sentido del trabajo, del trabajador, pues han visto vinculadas, reducidas propiamente, ¿sí? Erosionadas propiamente por ciertos discursos que actualmente predominan, ¿sí? Que justamente sería el discurso del neoliberal en su etapa de crisis incluso, ¿verdad? Bien, como resultados, reflexiones finales, ¿sí? No podríamos hablar de resultados porque ya hemos mencionado que es un trabajo en proceso, pero sí podríamos hablar de reflexiones finales. Tendríamos que mencionar diciendo que ante el escenario de emergencia y contingencia social, ¿sí? Se han detonado en el contexto de la pandemia se han reactivado ciertos mecanismos que hacen más notoria la propia precariedad, ¿sí? Como ya lo hemos mencionado, y que justamente son las plataformas virtuales las que han permitido visibilizar esa precariedad, ¿sí? También es importante mencionar que ante el escenario laboral, en los términos de la flexibilización, se permite que estas formas mediante las cuales se está interconectado en este sentido, ¿sí? En este sentido a través de una aplicación, se disponga de un menor compromiso. Y esto justamente tiene que ver, y ya de ahí le cedería la palabra al doctor Wilhelm, justamente tiene que ver con esto que ya había mencionado, de la transición en un sentido categórico del concepto de trabajador al de empleado, ¿sí? Dado que el trabajador, bajo una problematización desde un punto de vista incluso hasta teóricamente hablando, nos referíamos a esta relación de compromiso,
¿sí? Esta relación de mayor durabilidad, donde si bien el trabajo implicaba un trabajo prácticamente para toda la vida, ¿sí? Dado que pues esto al menos se caracterizó durante las primeras, pues sí, sobre todo durante prácticamente todo el siglo XX. La transición hacia esta categoría de empleado, ¿sí? Que es propiamente ya una categoría que se plantea dentro de los albores del siglo XXI, justamente plantea, ¿no?, el hecho de que si bien el compromiso es menor, ¿por qué? Porque se permite esa flexibilización, se permite esa libertad aparentemente, ¿sí?, en los términos del discurso neoliberal de la flexibilización laboral, pero que si bien esta relación propiamente, este tipo de relación social en donde si bien te permite estar en diferentes empleos, ¿sí?, 5 horas le dedicas a estar trabajando en las aplicaciones de comida rápida, y 5 horas estás dando clases, y 5 horas estás dedicándote a otras cosas u otras actividades también laborales, también reafirma el hecho de que haya menor compromiso tanto del trabajador como con la empresa, como también de parte de la empresa hacia el trabajador, dado que la empresa también lo que permite es cada vez dejar más a la intemperie, más las condiciones, podríamos decir propiamente, de ciertas condiciones en donde si bien se les está excluyendo a los trabajadores, ¿sí?, en donde prácticamente la empresa dice, te pasa algo en caso de accidente, yo no me responsabilizo, ¿sí?, te sucede algo, ya no es necesario. ¿Por qué? Porque ni siquiera tienes un contrato conmigo laboral. Entonces eso también implica el hecho de que la empresa, o que haya cada vez más esa idea maniqueísta de parte de las empresas en el sentido de dejar cada vez con menos derechos laborales a los trabajadores, ¿sí? Que eso es algo que propiamente es una condición acorde a lo que podríamos decir de inicio, relación a este primer ejercicio de nuestras reflexiones finales, ¿sí?, el hecho del olvido de parte de la empresa hacia el trabajador, ¿sí?, que es algo que al menos podríamos ir concretizando y trabajando más adelante, pero que si bien también le voy a ceder la palabra al doctor Wilhelm para que justamente pueda ir cerrando esto y ya podamos cerrar nuestra exposición. Gracias, maestro Francisco. Simplemente comentaría para finalizar que este trabajo nos ha llevado a ser, digamos, mucho más cautos en las afirmaciones que uno puede tener en relación a los trabajos que se hacen alrededor de una aplicación. En países como Inglaterra, donde ya tienen regulado en específico a por ejemplo, los conductores de Uber, que ya pueden recibir el pago de vacaciones y una contribución a la pensión, y también están ellos pugnando con su sindicato para que tener al menos un salario nacional de los trabajadores que están involucrados con Uber mínimo, o sea, como un salario mínimo. Pues en América Latina este tipo de esfuerzos lo podemos ver solamente como un buen deseo. Y esto nos lleva precisamente a insistir en que es indispensable buscar otras alternativas en términos organizacionales, en términos administrativos, que sopesen la relación de lo formal y lo informal en ese sentido. Porque creemos que no por el hecho de estar en un contexto como el de América Latina, no podemos estar también dentro de la conquista que han hecho en otros países en términos laborales. Y bueno, esto nos lleva pues a agradecer realmente su atención, y bueno, simplemente estamos a sus órdenes, tanto el profesor Francisco como su servidor, y agradecerles su atención, y estamos atentos a cualquier comentario que quisieran hacerlo al correo electrónico. Muchísimas gracias por la invitación y les deseamos que estén muy bien. Saludos. Gracias, profesor. Gracias.
Siguiendo con las conferencias de este Congreso Internacional, a continuación recibimos a la profesora Nelly Evelyn Barrientos Gutiérrez, que es doctora en Estudios Regionales por la Universidad Autónoma de Chiapas. Desde el 2015 a la fecha, labora adscrita a la Universidad del Papaloapan como cátedra CONACYT. Colabora en el cuerpo académico Estudios Regionales sobre la cuenca del Papaloapan y desarrolla el proyecto Análisis Sociocultural Económico que permita el desarrollo turístico en la ruta de la Chinantla. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores SNI en el nivel candidata. Su último artículo publicado trata sobre el marco legal de la formación turística, vectores de investigación, y su último capítulo del libro publicado es sobre el turismo cultural y la planeación legal del Estado en Oaxaca, México, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional AC. Le cedemos la palabra a la doctora Nelly Evelyn Barrientos Gutiérrez. Hola, muy buen día a todas y todas. Es un placer poder participar el día de hoy en el Congreso Internacional La Gran Reconstrucción de Empresa y Sociedad que trae para nosotros el SUNEO, es decir, el Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca. Bueno, entonces me es grato, compartir con ustedes hoy pues la ponencia Cambios en el marco regulatorio de las relaciones trabajador-empresa turística en la nueva normalidad. He preparado esta presentación a fin de ilustrar de forma más clara el tema. Lo primero que quiero compartir con ustedes es que esta ponencia nace a partir de una investigación de carácter cualitativo, de carácter descriptiva, y cuyo propósito es centralmente describir cuáles son los principales cambios en las relaciones trabajador-empresa turística a partir de su marco regulatorio en días de pandemia. Bueno, una vez dicho eso, voy a contarles que tanto el derecho al trabajo como el derecho a la salud son dos previsiones constitucionales, son dos derechos que se han constituido de forma generalizada, de forma global, como aspiraciones de los estados con mayúscula en sus garantías. Es decir, desde siempre el trabajo y la salud han gozado, ¿no?, de un seguimiento estrecho por los diversos organismos internacionales para impulsar a los países a establecer como un derecho, una aspiración de un derecho para sus pueblos. Pero bueno, este pensar el trabajo y este pensar la salud a partir de a partir de la aparición del COVID en el 2019 en Wuhan, China, ha cambiado, ¿no? Y su asociación trabajo-salud o el binomio trabajo-salud se ha vuelto mucho más recurrente. La Organización Mundial de la Salud nos dice que para el caso concreto de las Américas, y esto incluye a México y 54 países más, al menos hasta hace un par de meses, para el 23 de agosto del 2021, se estimaba alrededor de 81 millones de casos de personas que habían contraído el COVID, mientras que se estimaba una cifra de alrededor de 2 millones de muertes en el planeta. Entonces, esto es un poco para situar, la gravedad del problema durante esta pandemia. De igual forma, la Organización Internacional del Trabajo nos va a dar algunos datos y nos va a referir cómo esta pandemia, a partir de que impuso medidas restrictivas para el contacto social y derivó en muchas de las ocasiones en el cese completo de actividades económicas, pues ha impactado fuertemente la economía de los países y, por supuesto, las posibilidades de emplearse a cientos de personas, a millones de personas. Y nos dice también que la pandemia puso de manifiesto, puso de relieve el tema de seguridad social y el acceso que tienen a las personas, lo que de alguna manera ha recrudecido el cómo enfrentar, ¿no?, al interior de los estados, pues el desempleo, ¿no?, y pues la garantía a la salud, ¿no?, en sí misma.
Y bueno, nos reporta también la OIT que durante el primer año de la pandemia se perdió al menos el 8.8% de total de horas de trabajo, lo que equivale a un total de horas trabajadas en un año por 255 millones de trabajadores a tiempo completo. Esto para dimensionar, pues, el impacto tan fuerte que ha tenido en el tema del trabajo. La misma OIT nos va a dar otro dato que es muy interesante para el tema de las empresas turísticas, porque nos habla que el problema se vuelve mucho más grave para ciertos sectores de actividad económica, ¿no? Que se han visto afectadas por esta crisis, y son justo los servicios de alojamiento, los servicios de restauración y el comercio mayorista, el comercio minorista, entre algunas otras actividades, pero sobre todo en aquellas que representan empresas pequeñas. Entonces, bueno, esto también nos permite ver, pues, que hay acá una preocupación muy fuerte para los estados cuya estrategia de desarrollo implican, ¿no?, centralmente actividades económicas tales como el turismo. Cabe recordar que para el caso mexicano, al menos en las últimas 6 sexenios, en los últimos 6 sexenios se ha postulado como una política de Estado, se retratan los planes nacionales de desarrollo al turismo como una actividad sustantiva para el crecimiento económico en el país. Y bueno, entonces eso nos lleva a, pues, querer saber qué está pasando con el marco laboral en México frente a la pandemia. Y bueno, el punto de partida es lo que ya existe a nivel normativo, primero en nuestra Carta Magna, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, tenemos un referente que es el artículo 73. Bueno, no lo leo acá, pero quiero comentarles. Ese artículo en la Constitución alude al hecho de cómo enfrentar una pandemia y a la obligación del Estado de brindar ciertas condiciones cuando haya una emergencia como esta. Entonces ya está previsto inclusive esta idea de enfrentar una pandemia a nivel constitucional, y existe ese marco referencial. Y luego aparece, con respecto concretamente a lo laboral, el artículo 123, que es un artículo pues amplio, ¿no?, que tiene un gran número de previsiones. Por ejemplo, nos dice que tenemos derecho a un trabajo digno, a un trabajo útil. Nos dice que el número de horas laborales que deben trabajar son 8, que está prohibido que los menores de 15 años laboren, que por cada 6 días trabajados debe haber uno de descanso, que debe existir un salario mínimo, que si trabajamos o tenemos trabajo extraordinario, tenemos derecho a ser recompensados, y que pues no puede exceder ese trabajo extraordinario a más de 5 días. Y bueno, y también hace previsiones con respecto a la higiene, a la seguridad y a las condiciones de los trabajadores. Inclusive se refiere que un contrato laboral puede rescindirse sin perjuicio del trabajador cuando la empresa no cumpla con ciertas condiciones de salud, higiene y garantías de esa índole a sus trabajadores. Y bueno, evidentemente, pues desde nuestra Carta Magna, pues se deriva la Ley General del Trabajo, y esa Ley General del Trabajo, bueno, vamos a encontrar como el artículo 15 constitucional, el artículo 23, el artículo 51, que de manera generalizada, bueno, aluden pues a las garantías de seguridad y de salud que el trabajo debe brindar. Se incluyen en ello, por ejemplo, los casos de trabajadores de 18 años. Se enfatiza en el caso de los trabajadores de 18 años, donde debe garantizarles esa seguridad, esa salud, esa higiene, para poder pues permitir, ¿no?, su empleabilidad. Entonces, bueno, de manera generalizada, pues bueno, voy a resumir diciendo que el marco laboral en México, en su sola revisión previa, nos ofrece un marco robusto, ¿no?, que está ya preocupado por condiciones de salud en el ejercicio, desarrollo de diversas actividades pues laborales en México.
Y bueno, y concretamente en materia de turismo vamos a ver que algunos datos interesantes, por ejemplo, para estos días, tenemos a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que en el 2020 nos dice que existen alrededor de 3.3 millones de personas que se ocupan en el sector turismo y que de ellos 62% son trabajadores subordinados y remunerados, el 8.9 empleadores y el 29.2 trabajadores por cuenta propia. Entonces nos deja ver pues la importancia, ¿no?, en materia laboral de que todos esos trabajadores, estos empleadores también puedan tener una relación en donde se observe, ¿no?, que las garantías ya previstas en nuestra Constitución política, pero también en la Ley General del Trabajo, pues se observen, particularmente aquellas relativas a la higiene, seguridad y salud. Pero para subrayar el tema, la importancia del tema del turismo en el país y el impacto que ha tenido a partir de la pandemia, bueno, tengo este dato que nos da la revista Forbes es muy reciente, es del 2021, y nos dice que durante el 2020 las llegadas de turistas internacionales decayeron un 74% con respecto al año anterior. Entonces se estima una gran pérdida en millones de empleos. Además de que la aportación del PIB de nuestro país pues, se redujo al 50%. Pasó de un 9% a un 4.5%. Entonces, bueno, este tema del turismo y sus afecciones, bueno, nos hacen pensar hoy, bueno, el gran impacto del COVID-19 en esta actividad que se ha considerado una actividad medular, pues vertebral en la política de desarrollo mexicana. Y nos lleva a reflexionar de forma teórica, bueno, los cambios que pueden tipificarse de alguna manera a nivel global en materia de trabajos, es decir, cómo ha ido reconfigurándose el contexto, el medio ambiente, y en esa reconfiguración, en esos cambios, hoy el COVID se escribe como una etapa distinta. El autor que estoy usando como base de estas reflexiones es Klaus Schwab, economista, y bueno, él nos dice que él piensa que han habido 4 grandes revoluciones que han cambiado la manera en que se concibe las relaciones laborales. Nos dice que una primera revolución puede ser dada del siglo XVIII al principio del XIX, tiene que ver con la construcción del ferrocarril y la invención del motor de vapor, que esto, bueno, trajo cambios en la relación obrero-patronal, ¿no? Luego, el mismo autor nos señala que una segunda revolución a finales del siglo XIX y principios del XX, estos cambios están centralmente vinculados a la aparición de la electricidad y de la cadena de montaje que hacen posible una producción en masa, y que nuevamente nos empujan a modificar esta relación entre trabajador y empresa. Enseguida nos habla de una tercera revolución en la década de los 60 y nos dice que es una revolución digital, y por supuesto, bueno, esta revolución digital pues tiene que ver con el avance tecnológico de un gran número de inventos relacionados pues justamente a esa digitalización. Y finalmente postula una cuarta revolución, nos dice que se da en este siglo y donde el empleo el empleo del Internet es mucho más intensivo. Entonces, esa cuarta revolución, pues digamos que es la última que él postula, y él piensa que a partir de estos grandes cambios, esas relaciones se han transformado y nos permiten observar, por ejemplo, el tránsito del número de horas que se elaboran y que pues son hoy reconocidas por ley, ¿no?, como las deseables, y que cambian de acuerdo a la latitud y a las políticas de cada país, y que para el caso mexicano hoy representa 8 horas al día, ¿no? Y bueno, esta idea de traerles a Schwab es justo para observar que si bien Schwab nos ofrece
elementos puntuales para poder observar los cambios. Bueno, el COVID hoy, en el siglo XXI, nos ha puesto en una posición en donde nuevamente el planteamiento central de las reflexiones gira en torno a las condiciones medioambientales en que se desarrollan las actividades económicas en general, las condiciones medioambientales en las que el trabajo tiene lugar, y donde hoy, pues, debido a esta pandemia, es mucho más fácil hacer esta asociación, es mucho más evidente, mucho más apremiante, sobre todo, pensar en el trabajo y pensar en la salud. Para el 2018, Madrid y Casar nos decía, para el caso concreto de México, que pues, eran necesarios elaborar comités locales de seguridad y creación de corredores de seguridad. ¿Por qué traigo este dato a colación? Este dato está aquí presente porque si bien a partir de este siglo esta asociación es mucho más vigorosa, pensar el trabajo y pensar la salud, para el caso mexicano desde el 2018 habían ya preocupaciones del Estado mexicano por pensar más que la salud, la seguridad. Y bueno, esta idea de la seguridad, pues es también, hoy está asociada al tema con más vigor al tema de la salud. Pero en el 2018 nosotros estábamos señalados como un Estado con mayúscula inseguro, y bueno, inclusive hemos tenido pronunciamientos de embajadas donde no se sugería viajar a México por el tema de la delincuencia, particularmente en carreteras, y comenzó entonces una política en México para pues combatir esta mala publicidad, este desaliento al turista, sobre todo internacional, a no visitarnos, y se comenzaron a buscar rutas para ofrecer a México como un destino seguro. Así que México de 2018 vigoriza su política en materia turística para, en esta asociación, en este binomio, seguridad y y actividad económica no turística. Sin embargo, bueno, esta idea de la seguridad como una competencia también ha sido alentada a nivel global. Para el caso concreto, el Foro Económico Mundial ha propuesto la seguridad y la competencia previo a la pandemia como una idea importante para los estados que desarrollan la actividad turística de forma preponderante. Y evidentemente esta idea de seguridad y competitividad antes de la pandemia para el caso mexicano tenía que ver con el hecho de poder atraer este turismo internacional y esta capacidad que tenía de hacer atractivo el destino, bajo las condiciones que yo les mencionaba, no un destino más seguro, pero pues lejano al COVID-19, pero muy lejano a la idea que hoy se sostiene a partir del COVID-19, donde la seguridad y la competitividad tienen que ver con disminuir el riesgo de contagio frente a esta enfermedad epidémica, ¿no? Y bueno, el Foro Económico Mundial en el 2020 nos dice que para el caso de las Américas, eso incluye México, pues se encuentra en una posición desventajosa con respecto al reactivar su economía y con respecto al llevar a cabo de forma, de lograr más bien esta competencia, ¿no? Este binomio, seguridad y competitividad. Y lo dice en función del número de camas de hospital con las que cuentan. Nos dice, por ejemplo, que un 42% menos de camas en América Latina hay por cada 10,000 personas que la media mundial. Entonces, ese es un dato interesante para valorar, ¿no?, nuestra posibilidad, pensando en las Américas, bueno, en México y un poco en el Cono Sur, sobreponernos sobreponernos a las condiciones generadas por el COVID-19. Entonces, la Secretaría de Turismo, pues evidentemente ha propuesto rutas de acción para poder afrontar, ¿no?, este fuerte impacto en el sector. Y desde antes ya de esta ruta de acción existían algunas
medidas para hablar sobre seguridad y competitividad. Y estas medidas que ya existían, bueno, van a dar pauta a una nueva medida hoy, en días de COVID. Previo al COVID, las rutas de acción eran la acreditación de guías de turista, el sello de calidad Punto Limpio, el programa de calidad Tesoros de México, el programa de calidad distintivo S, el programa de manejo higiénico de los alimentos, el distintivo H, el programa de calidad Moderniza y los segmentos especializados, así como la certificación de playas. Pero toda vez que ha llegado el COVID, bueno, derivado un poco de este marco de rutas de acción ya establecidas, ¿no?, sobre cómo mantener la calidad, sobre cómo atender a ciertos sectores, cómo especializarse, cómo certificar, pues la Secretaría de Educación, la Secretaría de Turismo junto al Instituto Mexicano del Seguro Social han promovido el curso Turismo Regreso Seguro, y este curso, que tiene una duración aproximada de 5 horas, ofrece una constancia como esta, en donde todas las empresas turísticas en el país pueden tomarla. Tiene pues más de una docena de actividades en donde puedes observar cuáles son las pautas recomendadas para atenuar las condiciones de contagio al interior de los establecimientos turísticos. Y bueno, invita, bueno, a todo el sector a poder cursar, ¿no?, esta experiencia formativa, y a partir de ahí, bueno, obtener un reconocimiento público, ¿no?, pues de esa competitividad en el binomio, con el binomio seguridad dentro de la empresa. Y en su caso dice también quienes no quieran sumarse a esta capacitación, al menos deberán cumplir un protocolo, ¿no?, básico para la reapertura de actividades. Entonces, este protocolo dado a partir de este curso en línea trabaja 3 grandes temas, que son las condiciones de higiene de las instalaciones y el personal de servicio turístico, el cuidado de la salud de los usuarios nacionales e internacionales y la manera en que la información sanitaria va a llegar a los usuarios y la comunidad, cómo va a difundirse. Estos 3 temas en conjunto, bueno, se desglosan, se detallan y permiten a las diferentes actividades turísticas, a los diferentes establecimientos de actividad turística apropiarse del protocolo de acuerdo a su giro. Y bueno, digamos que esta parte del protocolo pues deriva de ese marco ya establecido, de estas certificaciones que estaban en estos 9 programas, o rutas de acción que ya contaba la Secretaría de Turismo y que hoy, digamos, hacen más robustas, engruesan, digamos, el contenido, ¿no?, orientado ahora a estos 3 grandes temas. Aunado a ello, tenemos la reforma al artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo. Aparece una nueva modalidad. El curso anterior forma parte ya de un marco normativo existente, ¿no? Mientras que el artículo 311 es una innovación en materia de derecho laboral. Aparece el concepto teletrabajo y aparecen aunado al concepto teletrabajo los derechos que pueden contraer las personas trabajadoras a partir de este derecho, ¿no? Y ¿cómo tales son? Bueno, que se resumen en esta lámina de la Secretaría y del Trabajo y Previsión Social. Y vean, por ejemplo, el derecho a recibir los equipos para las actividades, el derecho que el trabajo sea pagado de forma y fecha estipulada, a recibir los costos derivados del trabajo, como puede ser servicios de telecomunicaciones o electricidad empleada en casa para realizar las tareas, el tratamiento correcto de los datos e información que se utilice, ¿no? O sea, es materia de seguridad, ¿no? El derecho a la desconexión al término de la jornada laboral, el derecho a tener seguridad social, el derecho a recibir capacitación y asesoría para garantizar la adaptación, aprendizaje y uso adecuado de las tecnologías, el derecho a tener una relación laboral equilibrada a fin de gozar de un trabajo digno, decente. Por ejemplo, también este artículo marca, el artículo 331 marca que los salarios deben de pagarse de forma
tal que no haya diferencia entre el trabajo presencial y ese teletrabajo. Y finalmente la perspectiva de género que permita conciliar la vida personal, que es un gran tema hoy, esta conciliación a nivel laboral. Entonces, bueno, como conclusiones, presento que, bueno, la aparición del COVID-19 en el mundo ha conformado una nueva etapa revolucionaria para la economía y para la forma de concebir el trabajo en el mundo. Veíamos a un autor que propone 4 grandes revoluciones, la última orientada al uso del Internet. Pues hoy el COVID ha hecho que un uso más intensivo de los recursos tecnológicos, pero también ha cambiado la manera en que concebimos este binomio de trabajo y salud, ¿no? Y cómo pensamos el trabajo en el mundo. Entonces podemos considerar la aparición del COVID como una nueva etapa revolucionaria para esta relación trabajador y empresa. Bueno, como segunda conclusión, pues México ha significado, para México el COVID en el sector turístico ha significado la implementación de protocolos de actuación y el reconocimiento del teletrabajo en su marco legal laboral de manera generalizada. Esos son, digamos, los 2 cambios centrales, bueno, que nos atañen para esta investigación, porque tienen que ver con el sector turístico de forma muy cercana. Hoy hablamos de la idea de cómo garantizar un turismo digital. Entonces, nuevas preocupaciones nacen a partir de este marco legal laboral, pero también hablamos de cómo hacer, pues cómo mantener la competitividad de México. México se ha distinguido por su alto nivel de competitividad en materia turística. Entonces, cómo darle continuidad a esta competitividad turística a partir de estos protocolos que se proponen entre la Secretaría de Turismo y el Instituto Mexicano de Seguro Social. Y bueno, finalmente una reflexión que me parece que sería de interés para poder profundizar el tema, valorar las posibilidades reales que tienen las empresas turísticas, particularmente las pequeñas, para el logro de los niveles de competitividad pautados por los protocolos, a pesar de una economía recrudecida por la importante reducción de la demanda de los servicios tradicionales. Bueno, espero el tema haya sido de su interés. Gracias por su escucha y están por acá mis correos, a sus órdenes, cualquier comentario o duda. Ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Hasta pronto. A continuación, escucharemos la conferencia titulada Estado de la Transformación Digital de las MIPYMES en el Departamento del Magdalena, Colombia, frente a la pandemia del COVID-19, presentada por los siguientes profesores. Marceliano Pallares Ayora es doctor en Ciencias Gerenciales y maestro en Administración de Empresas. Es especialista en finanzas y es economista. Actualmente se desempeña como investigador asociado en el Departamento de Colciencias, asesor de startups de carácter universitario y de empresas que lograron ganar recursos de capital semilla.
Es coordinador del Centro de Apoyo a la Tecnología e Innovación de la Universidad Sergio Arboleda Santa Marta en Colombia. Está acreditado por el Instituto de Desarrollo Económico de la Universidad de Texas en San Antonio y por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en la metodología del modelo Small Business Development Center. Posee experiencia en docencia universitaria, en la dirección del programa académico, en la dirección de la Unidad de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial y en la coordinación de investigación y proyección social de instituciones de educación superior. El profesor Alexander Parejo Rodríguez es economista, especialista en finanzas y en investigación y docencia universitaria. Maestro en investigación y docencia universitaria con más de 20 años de experiencia docente en las universidades de la región, entre ellas la Universidad del Magdalena y la Universidad Antonio Nariño. Es investigador adscrito a la Universidad Sergio Arboleda de Colombia, donde anteriormente fue director del programa de Finanzas y Comercio Exterior. Actualmente es investigador y coordinador de los semilleros de investigación, coautor de libros de investigación y producción científica, autor de artículos académicos en revistas indexadas en Scopus. Entre ellos destaca el trabajo titulado Cartera réplica a partir de modelos estocásticos para predecir el índice bursátil Colcap. También es autor de diversos capítulos del libro, entre los que destaca Gestión organizacional, Sustentabilidad, Innovación y Emprendimiento en América Latina. El economista Edgardo Montes Rodríguez se graduó de la Universidad del Atlántico con experiencia en investigación aplicada a unidades empresariales y entorno socioeconómico, con competencias para la estructuración de bases de datos, diseño de indicadores y análisis econométrico para la toma de decisiones empresariales, así como en la formulación de proyectos sociales y de desarrollo. Se desempeñó como coordinador de estudios económicos de ACOPI Nacional, investigador económico para el Observatorio Regional del Mercado Laboral del Atlántico y la Cámara de la Construcción. Actualmente se desempeña como profesional de estudios económicos e investigación en la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Departamento del Magdalena, en Colombia. Le cedemos la palabra para que nos presenten su conferencia. Muy buen día a todos los asistentes. Mi nombre es Marceliano Payares, que les está acompañando. De esta ponencia hace parte el doctor Alexander Parejo, investigador de la Universidad Sergio Arboleda, y Edgardo Montes, que es profesional en estudios económicos e investigación en la Cámara de Comercio de Santa Marta. Las investigaciones que estamos realizando se llama Estado de la Transformación Digital de las MIPYMES en el departamento de Magdalena, Colombia, frente a la pandemia del COVID-19. En la siguiente diapositiva, lo que vamos a encontrar es la introducción. Este proyecto nace a partir de un proyecto macro que se llama Desarrollo de las Capacidades 4.0 de las micro, pequeñas y medianas empresas de Santa Marta, en una alianza construida con Cámara de Comercio, nuestro aliado estratégico de nuestro departamento del Magdalena. Comenzamos a trabajar sobre lo que son la transformación digital empresarial a partir de esta pandemia que ha golpeado fuertemente a nuestros empresarios, como medida para poder desarrollar unas capacidades y a partir de ahí nosotros podamos diseñar unas estrategias que nos permitan disminuir esa brecha que encontramos dentro de lo que es la agenda de competitividad y productividad del Magdalena. En la siguiente presentación, lo que vamos a ver es el objetivo o la meta que nosotros vamos a perseguir. Me permito leerle, que es determinar el estado de madurez de la transformación digital de las micro, pequeñas y medianas empresas en el departamento del Magdalena, Colombia, frente a la pandemia COVID-19, como insumo para el diseño e implementación de estrategias encaminadas al desarrollo de las capacidades 4.0 que fortalecen la cadena de valor de la unidad productiva, entendida unidad productiva como la empresa. A continuación, el doctor Alexander Parejo les va a presentar a ustedes el marco teórico. Adelante. Ok, muchas gracias, doctor Payares. Bueno, nuestro marco teórico lo dividimos en dos, una parte de antecedentes y referencias de teóricos que opinan sobre la cuarta revolución industrial y para luego caer en el modelo de madurez de transformación digital que tiene Mintit en Colombia. Básicamente, la cuarta revolución industrial ¿ya? Mueve todos los aspectos de la vida de las personas. Es decir, esta revolución se caracteriza por
tener la combinación de varias tecnologías al mismo tiempo e involucra al ser humano y a la empresa dentro de todo este cambio. Entonces, por ejemplo, Benito Echevarría y la doctora Martínez, desde el 2018, la Universidad de Barcelona y la de Murcia, en un trabajo, aseguran que la inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología, cambian la percepción del empresario y lo inducen a reinventar procesos y a estructurar los negocios. Entonces, es muy importante esto, que no solo es la tecnología, es cómo se reestructuran los negocios, cómo se reestructura toda una manera de pensar. Tanto así que el ecuatoriano Víctor Manuel Cárdenas, en la Universidad de Manabí, en Ecuador, habla de la importancia y retoma lo que todo el mundo les tenía miedo, es decir, cómo la cuarta revolución industrial está redefiniendo las competencias laborales y personales de los empleados a tal punto que se temía por la pérdida de millones de empleos hacia finales del 2022. Entonces, él dice que también hay una oportunidad en esta reinvención para otro tipo de profesionales, otro tipo de profesiones, otro tipo de asumir esta cuarta revolución industrial. Lógicamente, la CEPAL como direccionamiento económico a nivel regional y retomando un poco lo que hacía la Unión Económica Europea, que fueron líderes en esto de transformación digital, especialmente España con las Smart Cities y con todo lo de ciudades inteligentes, nos dice que es una oportunidad para que el PIB, el crecimiento económico de las economías emergentes, empiece a mejorar y transformando las empresas, haciéndolo más productivo, dándole valor a esa cadena, valga la redundancia, dándole valor a esa cadena de valor, de tal forma que la competitividad también aumente. Entonces, podríamos resumir todo lo que dijimos acá en todo este esquema del dinamismo de las tecnologías y la combinación de diferentes sistemas digitales y físicos. Eso hace la cuarta revolución industrial. ¿A través de qué? La robótica, la inteligencia artificial, el big data, la ciberseguridad, la analítica, el internet industrial de las cosas, el blockchain, lo que es el manejo de moneda virtual, que entre otras cosas en varios países ya latinoamericanos están pensando en instituir legalmente como moneda de curso forzoso el Bitcoin. Entonces, todo esto hace que el software sea más que un servicio, como en la tercera revolución industrial, sea una plataforma de infraestructura. Y a través de esa plataforma se pueden hacer muchísimas cosas. También nos dice las ciudades inteligentes, ciudades para 4.0. Lo mismo las universidades y todo lo que es todo lo que es el contexto económico, social, está cambiando a partir de todo este concepto que Klaus Schwab, foro el líder del Foro Económico Mundial, acuñó. Entonces, estos nuevos modelos de negocio, de competitividad, y fíjense lo que decíamos ahorita, que decía Víctor Manuel Cárdenas, 75 millones de puestos de trabajo pueden perderse, entonces hay que hacer una nueva legislación y hay que promulgar nuevas leyes laborales. Si nos damos cuenta, la pandemia también ha traído eso, y ahora que veamos el modelo colombiano, nos damos cuenta que hubo todo un cambio de política institucional. En políticas públicas empezamos a reemplazar lo que era un Ministerio de Comunicaciones y le dimos papel preponderante a lo que eran las tecnologías de la información. Entonces empezó a crearse el ecosistema digital a partir de planes y programas como el Plan Vive Digital, que se fue renovando. Los pilares fundamentales de Vive Digital no eran distintos a los pilares fundamentales de casi todos los países, como masificación del Internet, la inversión en infraestructura tecnológica, los convenios internacionales. Todo esto se fue fortaleciendo hasta el 2018, donde ya empieza la ciudadanía digital, el apoyo a las pymes de impacto digital o que tuvieran base tecnológica. Entonces, a través de Impulsa, se lanza todo lo que es la estrategia de transformación digital asociado a Mintip, y se hace el marco para la transformación digital, con un modelo que es el modelo de transformación digital, donde nos lo resumimos acá. Primero, se identifican los generadores de valor de las empresas.
Luego hay dos aspectos a medir muy importantes. El nivel de digitalización, comprendido como toda la inversión en infraestructura tecnológica que hacen las empresas, acompañado de unos habilitadores, donde nos dice que no solo es la determinación del nivel de digitalización, sino a través de las competencias que tengan las personas, la cultura digital, la vigilancia y los proyectos que puedan estimarse a partir de la utilización de la tecnología. Esta combinación ponderadas nos dan el nivel de madurez de transformación digital. Por ejemplo, hay categorías. Se miden 5 categorías con 16 variables a partir de la digitalización que van entre los logaritmos de 1 a 4. Ya más adelante en los resultados van a ver cómo se ubican las empresas, las pymes, a partir de esta clasificación y de este diagnóstico que se hace. Entonces la digitalización mide la interacción, cómo nos comunicamos. Si nos comunicamos a la antigua, si tenemos elementos de comunicación mucho más efectivos, si es en tiempo real, si es sincrónico, asincrónico, qué medios tecnológicos utilizamos. La mecanización de la digitalización es la operación, desde hacer una actividad manual dentro de la empresa hasta hacerla automatizada. Y la inteligencia que nos mide cómo se generan los datos al interior de la organización. Si los datos se manejan con papelitos, con apuntando, con un programa como Excel o con programas mucho más modernos hasta llegar a lo que es la inteligencia artificial, donde los datos uno puede predecirlos y ellos mismos generan cierto tipo de informes que ayudan a la toma de decisiones empresariales. Entonces vemos que va desde el mínimo hasta el último y estos serían lo que se mide a través de la digitalización para luego meternos en los habilitadores que lo complementa. Entonces, desde la concepción del modelo de negocio, qué estrategia digital tienen, cómo asumen esa estrategia, si están apropiados de esa estrategia digital los empleados, si los empleados en la organización tienen una organización, unas competencias y una cultura digital a partir de la innovación y a través de la vigilancia y el seguimiento a esta tecnología. Es decir, no solo tener la tecnología, tener la cultura, sino identificarla, dominarla y gestionar proyectos que garanticen la continuidad de este tipo de tecnología. Para luego tener unas salidas del modelo de transformación de madurez digital que en los resultados los interpretará, más adelante se interpretarán estos resultados y miraremos dónde se ubican según el cuadrante. Tenemos desde el mínimo, que es principiante, donde hay un bajo nivel de digitalización acompañado de un bajo nivel de habilitadores, es decir, las competencias y la cultura digital, hasta llegar al máximo, que es transformado, donde se ubica en el cuadrante con un alto potencial de digitalización y una alta cultura digital y apropiación de todo lo que es el modelo de negocio digital. Esto se verá en los resultados que sigue el doctor Gerson a leer los resultados. Listo. Dentro de la metodología implementada en la presente investigación, se basó en un diseño no experimental sobre Hernández, Fernández y Batista, en el cual nosotros no manipulamos las variables, sino que simplemente las observamos en su entorno. La población son 28.743 MIPYMES inscritas en la Cámara de Comercio de Santa Marta, corte 2019. Por conveniencia de los investigadores, nuestra muestra fue de 894 MIPYMES que se ubican en la ciudad de Santa Marta. Asimismo, la distribución de la muestra, 870 de ellas son microempresas, 21% son pequeñas y 3 son medianas, demostrando que la mayor masa empresarial se encuentra en el segmento de la microempresa. De igual forma, se miró el tipo de formalización que tenían las empresas, entendiendo esta de carácter de entrada. En Colombia, a partir del COMPES 3866, se define la formalidad como un proceso multidimensional. Para el presente caso de estudio, se tuvo en cuenta que las empresas formales contaban con un registro mercantil en Cámara de Comercio, obteniéndose que 646 de ellas son formales y 248 informales. En términos de la caracterización de los datos, se tuvo en cuenta todo el tema de la digitalización de los niveles distintos en las distintas jerarquías. Posteriormente, en la siguiente slide, por favor,
También se analizó el tema de los habilitadores, teniendo en cuenta los tres que son modelo de negocio, estrategia de gobierno digital, organización de competencias y cultura digital y vigilancia y seguimiento de tecnología. Como resultados, bueno, para ello contamos de una serie de 5 pasos para poder llegar al final de la información y obtener cómo se encuentran realmente las MIPYMES en temas de tecnología. Inicialmente hicimos un proceso de sensibilización con el empresario, informándole qué era la encuesta, informándole en qué trataba el tema de la transformación digital. Posteriormente, hicimos un diagnóstico de las empresas que decidieron inscribirse a la base de datos y va a ser parte de este programa. Posteriormente, elaboramos un plan de transformación digital acorde a las necesidades implementadas o detectadas en el diagnóstico. Posteriormente, hicimos un fortalecimiento de las habilidades digitales a través de la construcción de unas métricas que van acorde a la necesidad y al tamaño de la empresa. Y finalmente se hace un proceso de implementación de las soluciones TIC, del cual nosotros podemos hacer un monitoreo constante dentro de un periodo de 6 a 1 año. Siguiente, por favor. El resultado obtenemos que en la madurez digital global encontramos que producto y servicio tuvo una ponderación general de 1,3%, relación cliente 1,45%, operaciones y producción 1,28%, cadena de suministro colaborativa 1,32% y gestión inteligente 1,42%. En términos generales, la madurez digital de las MIPYMES es de 1,36%, mientras que las habilidades digitales es de 1,87%. Como tal, se ubica en una criticidad de 2,95. Es decir, las MIPYMES en Magdalena muestran un grado poco mayor en los habilitadores que en las competencias o en la transformación digital interna de ellas mismas. Siguiente, por favor. Ahora bien, nosotros vamos a mirar cómo se encuentra la madurez digital de las MIPYMES en Magdalena en Colombia. De acuerdo con Impulso 2020, el 92% de las MIPYMES en el país se encuentra en un estado principiante, que es lo que ustedes pueden observar en el cuadrante. Explicando el cuadrante de la siguiente forma. Principiantes, obtenemos bajo nivel de digitalización y bajo nivel de habilitadores. Conservadores, tenemos alto nivel de habilitadores, pero bajo nivel de digitalización. Es decir, las empresas tienen competencias, pero no tienen o no cuentan con la capacidad instalada para poder llegar a un nivel de transformado, que tenemos alto nivel de habilitador y alto nivel de digitalización. En este punto podemos maximizar la transformación digital dentro de las empresas. Finalmente tenemos el cuadrante actualizado, donde encontramos un mayor alto nivel de digitalización, pero bajo nivel de habilitadores. Es decir, las empresas MIPYMES cuentan con una sofisticación digital, pero no cuentan con las competencias para poder llegar al máximo deseado. Siguiente, por favor. Asimismo, según el tipo de formalidad, encontramos que las empresas formales del Magdalena se encuentran en un nivel principiante. Y en el siguiente slide, por favor, encontramos que las informales también se encuentran en un nivel principiante. Sin embargo, a diferencia de las formales, el nivel de concentración de las variables, tanto de producto, cadena, operadores, relación, gestión inteligente y medida ponderada, está mucho mayor que los informales, denotándose así que los costos internos que tienen las empresas MIPYMES en Magdalena por ser formal y por intentar acercarse al tema de la transformación digital tienen un impacto positivo. Siguiente, por favor. Según tamaños, encontramos que las microempresas se encuentran en un nivel principiante. Específicamente hay mayor criticidad en la cadena de suministro colaborativa y la relación con el cliente son variables que son importantes y que durante esta etapa de tamaño o de crecimiento de la empresa son muy limitadas. Siguiente, por favor. Mientras que las pequeñas empresas muestran un mayor avance dentro del cuadrante, aunque se encuentren en principiantes, ya se ve un nivel de incursión un poco más hacia el lado conservador, hacia el cuadrante conservador, debido a que ya las personas o el capital humano que pertenece a la pequeña empresa cuenta con una mayor cualificación al distinto al que se encuentra en una microempresa, donde muchas veces el mismo empresario es la persona que realiza todas las operaciones de la misma. Siguiente, encontramos que las medianas empresas, por ejemplo, el tema de la cadena de suministro colaborativa muestra un mayor avance en términos de, podemos observar que esa esfera o ese diagrama que está mostrándonos ahí intenta llegar a un nivel de actualizados.
y es que las medianas empresas empiezan a sofisticar su eslabón dentro de la cadena y la cadena de suministro es la primera que se ve impactada con esto, demostrándose teóricamente que la transformación digital va acorde con el tamaño de las mismas. Sin embargo, no hay que dejar a un lado que se tiene que seguir trabajando en temas de habilitadores. Siguiente, por favor. Listo. Como conclusiones y recomendaciones de la presente investigación, encontramos que la mayor parte de MIPYMES se encuentra ubicadas en principiantes. Eso denota un rezago en la digitalización de los habilitadores, por lo cual nosotros vemos que es necesario construir metas periódicas que incentiven al empresario a la continua dedicación de los procesos. Nosotros necesitamos que los empresarios se den cuenta que mientras ellos inviertan, mientras ellos se capaciten en temas de transformación digital e innovación, pueden crecer durante sus etapas en todo el ciclo de vida de una empresa. Y asimismo vamos a garantizar que las MIPYMES alcancen un nivel transformado. Asimismo, nosotros necesitamos fortalecer los procesos innovadores de cara a los nuevos temas como la gestión comercial, el marketing y el servicio al cliente. No podemos quedarnos con los servicios tradicionales, tenemos que innovar y ahora mismo encontramos que la digitalización y la transformación en este tipo de elementos hace que las empresas aumenten no solamente las ventas, sino también que aumenten su confianza con los clientes finales. Y requerimos finalmente que se haga un tema de apalancamiento financiero porque entendemos que todo este tipo de transformaciones requiere un impulso económico. Asimismo, requerimos que los diseños o instrumentos que vayan a tener o implementar cada empresa vaya de acuerdo a la necesidad y al tamaño de las mismas, en aras de poder acortar las brechas de tecnológicas que se pueden presentar durante el Magdalena frente al nivel nacional. Muchísimas gracias. Bueno, esto ha sido la ponencia en el día de hoy. Todo lo que es la combinación de toda la transformación digital empresarial aplicada a las pymes con una muestra muy representativa donde nos da unos resultados muy parecidos a nivel nacional. Sin más, esperamos que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias. A continuación escucharemos la conferencia Análisis de los programas y políticas de reactivación económica durante la pandemia de COVID-19 en México. Este trabajo fue realizado por 3 autores, entre ellos el Dr. Pedro Macario García Caudillo,
profesor investigador de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, UAP, y coordinador de la Maestría en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional. El profesor García estudió la licenciatura en Economía en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la maestría en Administración de Pequeñas y Medianas Empresas en la Facultad de Administración de la UAP. También realizó una maestría en Economía Industrial en el Colegio de Puebla y estudió el doctorado en Economía Política del Desarrollo en la Facultad de Economía de la UAP. Es miembro de la Red Pymes del Mercosur e integrante de la Red Nacional de Investigaciones y Educadores en Cooperativismo y Economía Solidaria. También es integrante de la Asociación Civil de Investigadores sobre Emprendimiento e Investigación de Pequeñas y Medianas Empresas y de la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional AC. Ha escrito varios libros, entre ellos destaca el titulado Las pymes en la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala, un análisis desde la perspectiva de los encadenamientos productivos en la industria de alimentos. Ha escrito diversos artículos, entre los más recientes se pueden mencionar La seguridad social en México, otro nudo en la precariedad laboral en 2019 y Microempresas y trabajo artesanal en el desarrollo local municipio Tecali de Herrera en 2020. Finalmente, cabe destacar que el doctor García fue uno de los participantes en la creación del doctorado interinstitucional en Economía Social Solidaria de la UAP, así como en la creación del Nodo para el Desarrollo de la Economía Social Solidaria, aprobada en 2020 por INAES. Otra autora de este trabajo es la maestra Lucía Guadalupe Olivier y Carmona, que es licenciada en Comercio Internacional por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, UAP, y maestra en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional también por la UAP. Tiene amplia experiencia profesional en el ámbito público y privado. Ha participado en diversos eventos académicos, tales como el seminario La Cooperación Internacional en América Latina, una mirada desde la sociedad civil, realizada por la UAP en 2019. Entre sus líneas de investigación se encuentran el desarrollo local, cooperación industrial, comercio internacional, política industrial y regionalización económica. Y finalmente, el maestro Óscar Castillo Caballero, que es investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, licenciado en Economía por la UAP y maestro en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional por el Centro de Estudios de Desarrollo Económico y Social. El maestro Castillo ha realizado diversas investigaciones, entre las que destaca el capítulo del libro Una propuesta para la visualización del clúster de salud humana en Puebla Capital. En 2020 publicó el libro Estrategias para la Innovación y Competitividad en América Latina. Colabora con diversas asociaciones civiles como Casa del Sol, Grupo Voluntario Alemán AC y Puebla y Actuar AC. Entre sus líneas de investigación se encuentran desarrollo local, economía de la salud, competitividad sistémica y cooperación regional. Sin más preámbulos, le cedemos la palabra al doctor Óscar Castillo Caballero. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí presentes. Soy el maestro Óscar Castillo Caballero y voy a exponer el trabajo de investigación hecho en equipo con el doctor Pedro Macario García Caudillo y la maestra Lucía Guadalupe Olivier y Carmona para este Congreso Internacional La Gran Reconstrucción de Empresa y Sociedad, coordinado por el Centro de Estudios Estratégicos de la Empresa de la Universidad Tecnológica de la Mixteca bajo la dirección de la doctora Mónica Espinosa y con la participación de profesores de la licenciatura en Ciencias Empresariales de la Universidad de la Costa, de la Universidad del Istmo, de la Universidad de Papaloapan, de la Universidad de la Sierra Sur y la Universidad Tecnológica de la Mixteca, todas estas pertenecientes al sistema de universidades estatales de Oaxaca, cuyo rector es el doctor Modesto Seara Vázquez. A todos ustedes, muchas gracias por permitirnos estar aquí y doy pie a la exposición de nuestra ponencia. Nuestra ponencia tiene por nombre Análisis de los programas y políticas de reactivación económica durante la pandemia de COVID-19 en México. Partimos del concepto de la crisis. La crisis es son cambios, son modificaciones y alteraciones de lo habitual que afectan las relaciones de los individuos. Nosotros encontramos que en la pandemia de COVID-19 como
una crisis, la encontramos con una crisis de salud que ha trastocado de manera drástica a las sociedades, pero no solamente ha trastocado lo que tiene que ver con salud, sino que también ha tocado cuestiones políticas, culturales y en este caso económicas. Para hablar un poco de crisis del lado de la salud que han afectado lo económico, tendríamos que hablar un poco de la crisis española, por ejemplo. Sin embargo, no son las mismas condiciones culturales y políticas que se vivieron en ese momento a las que se viven en la actualidad, mucho menos tecnológicas ni en cuestiones de globalización, en las cuales los países se encuentran aún más estrechos en la actualidad. En este caso, para México, la redefinición del Estado y su papel en el desarrollo a través de su intervención ha sido fundamental para la creación de políticas en materia de control, en materia de regulación de esta pandemia en México. Nosotros decidimos cortar este trabajo en 3 partes. La primera de ellas tiene que ver con el cierre total de actividades económicas y sociales. Cabe señalar que estas fases cruzan un poco con las denominadas olas o los picos más altos de la pandemia de contagios, y tiene que ver mucho la relación, lo que ha pasado en el antes y en el después de estos contagios, ¿no? de estas grandes olas. De inicio, para controlar, para ganar tiempo por parte del gobierno, se establece el cierre de todo tipo de actividades sociales, la limitante como tal de las actividades económicas a través de la definición de actividades esenciales y no esenciales. Por ejemplo, podemos ver en el mapa número 1 la gran empresa manufacturera, en color amarillo las empresas que estuvieron abiertas durante este primer periodo, y en color azul las empresas que realmente existen en la economía nacional. Esto en materia de la gran empresa manufacturera. Reitero, es importante señalar que aproximadamente más de 2/3 de las empresas grandes manufactureras se encontraron en cierre en este momento en el que estamos analizando. Esto obviamente se multiplica cuando lo vamos bajando a lo que son las medianas, las pequeñas y las microempresas, ¿no? Inclusive se puede encontrar el cierre o el quiebre de empresas mayormente en las micro y en las pequeñas empresas, ¿no? ¿Qué pasó? Hubo una creación de fondos emergentes estatales y el redireccionamiento de recursos también por parte del gobierno federal. Esto es importante ya que no se establecieron nuevos impuestos que afectaran ni a la población ni a las empresas en su funcionamiento. Por otra parte, también es importante rescatar que el gobierno federal no recurrió a deuda externa, no se hizo caso como tal a las sugerencias de organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, y pues este tipo de cuestiones se van a ver en resultados dentro de los próximos años a escala global de los países que sí adquirieron deuda contra los países que no. Dentro de toda esta incertidumbre se tiene la certidumbre de que México no está endeudado, no es un país que tiene que estar amarrado a ciertas condiciones de otros organismos, y eso es muy bueno para su funcionamiento. En la segunda fase como tal de este análisis encontramos los movimientos más fuertes o las actividades más importantes que se hicieron por parte del gobierno federal para las empresas. En este sentido, estamos hablando ya del fin de la primera ola de contagios y lo que sería la antesala de la segunda ola de contagios. Aquí encontramos que las empresas, por ejemplo, hubo un gran porcentaje de empresas que pidieron apoyos fiscales, aplazamientos de pagos o de créditos. También hubo una alta creación de créditos, sobre todo para aquellas empresas que cargaron con la responsabilidad de no despedir a sus empleados. Hubo una de las mayores políticas que se aplicaron a nivel federal fue la creación del semáforo epidemiológico. Es precisamente bajo esta lógica de la añorada normalidad, querer regresarlo a como estábamos. No se puede, pero vamos a plantear una nueva normalidad en la que la forma en cómo se va ahora a abrir las empresas a trabajar va a ser diferente. Por medio de la Secretaría de Salud, de la Secretaría del Trabajo, se pueden establecer mecanismos que dan como resultado este semáforo epidemiológico. Los estados, a través de la descentralización también del sector salud, pueden tomar decisiones a través de este mecanismo, de esta herramienta,
y es muy importante porque permite precisamente a nivel estatal y a nivel regional ya una mayor coordinación entre los sectores empresariales y los gobiernos de esos estados. El Banco Central, jugó un papel importante en materia de préstamos a través de las NANFIN y por ejemplo, la Secretaría de Trabajo estuvo muy presente en las diversas medidas que se optaron por parte de las empresas en materia de operación, el famoso home office, acotar las jornadas laborales, dividir los tiempos en los cuales se iba a ir a trabajar, fueron partes muy importantes para esta reactivación, ¿no? Sobre todo esta idea de la reactivación, de que los que están detenidos puedan volver a tener ingresos, porque ya no solamente es la condición de cuánto se va una empresa, cuántas utilidades va a obtener, sino ya es realmente la necesidad de sobrevivir a esta situación tan drástica, ¿no? Es importante, reitero, señalar que esta segunda fase es donde más movimientos hubo en materia de políticas, de trabajo con empresarios, y es donde más se vieron los beneficios, ¿no? Finalmente, la tercera fase es la que se empezó a vivir después de las olas de la segunda ola de contagios que ocurrió en diciembre de 2020 y en enero de 2021, en la cual se estipulaba o se decía va a haber otro cierre total, va a haber otra vez, vamos a estar en este mismo momento, en esta dinámica tan complicada. Sin embargo, mediante modificaciones al semáforo y mediante el control que ya se tenía, no hubo un cierre total de las actividades económicas y se puso en la mesa una de las cartas más fuertes por parte del gobierno federal, que es el programa de vacunación. El programa de vacunación no solamente va encaminado a la protección de la salud, sino también a la reactivación económica. Se establecen zonas importantes de industria, tanto en zonas metropolitanas como por ejemplo en zonas que colindan con otros países, por ejemplo las zonas fronterizas, específicamente hablando de ello, un plan de vacunación a esa parte de la población, es decir, tratar de llevar de la mano la salud con la vida pública, con la reactivación de la vida como tal. Es una carta que en la actualidad sigue siendo fuerte, sigue siendo vigente, y que esperemos que tras la vacunación se pueda volver a tener de cierta manera el desempeño por parte de todas las empresas, por parte de los trabajadores, para poder seguir en esta lucha que no ha parado de la reactivación económica como tal. En la parte de resultados decidimos arrojarlos en cuatro aspectos fundamentales, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con la parte de fondos. No se implementó por parte del gobierno una política en la cual se cobrara además algún interés hubiera, algún nuevo impuesto, nada por el estilo. Se trató de no alterar ya la alterada situación y se aprobaron la creación de fondos emergentes o el redireccionamiento de otro tipo de fondos, ¿no? Por parte del Banco Central, en otro punto, se incentivó al consumo, se redujo la tasa de interés, se mantuvo atento a las prestaciones que, sobre todo a los programas de financiamiento para las pymes sobre todo, y a través de las NANFIN se hizo mucho hincapié a empresas, sobre todo las que se tienen conocimiento de bajo capital, para poder financiar, ¿no? Es muy importante lo que se hizo, el papel del Banco Central, el cual acompañó de manera parsimoniosa las decisiones que se tomaron a nivel federal. Por parte del gobierno como tal, se otorgaron créditos a las pymes completamente, lo que ya habíamos mencionado. Es una parte muy importante reconocer a aquellas empresas que se mantuvieron firmes, que no despidieron a trabajadores, que tal vez sí hubo un recorte de salarios, pero no hubo como tal un desamparo total. Entonces se dio apoyos, también hubo apoyos fiscales muy importantes, que tal vez en un momento de crisis se pediría más, pero no fueron mal aprovechados ese tipo de apoyos, ¿no? La instalación de la nueva normalidad fue fundamental. La creación como tal del semáforo epidemiológico permitió, a diferencia de otros países que se mantenían cerrados, en México se dio apertura tanto en materia de barreras internacionales como en materia de empresas locales, ¿no? Es decir,
siempre fue primordial, no se desconoció como tal, no fue tan radical la toma de decisiones en ese punto, y es muy importante para las empresas en ese aspecto, ¿no? Y finalmente el plan de vacunación es un punto sumamente importante en la actualidad, y la firma de convenios con otros países, el establecimiento de grupos de trabajo a nivel estatal, la vacunación en zonas estratégicas es fundamental para la reactivación económica, ¿no? Finalmente queremos llegar a estas conclusiones, las cuales me permitiré leerlas textualmente, ya que creemos que es lo fundamental en este sentido, ¿no? En este trabajo. Las empresas se enfrentan actualmente a un panorama complejo frente a la nueva realidad, donde lo urgente es adaptarse para sobrevivir. Es decir, ya no solamente estar pensando en las ganancias, ya no solamente están pensando en expandirse, sino desgraciadamente se está pensando en sobrevivir, en seguir vigentes. Y es una cuestión que mientras el terreno no sea más complicado, que el Estado no lo ha hecho más complicado, ellas puedan seguir activas, ¿no? Las políticas aplicadas no condicionan el futuro mediante endeudamiento público, un resultado que se va a ver en los próximos años, un resultado que sigue en pie, que ha mantenido en pie programas federales que se tienen en materia de grandes construcciones, grandes obras, y que a largo plazo será beneficioso para el país. Dicha situación establece la necesidad urgente de la redefinición del Estado y su papel en el desarrollo a través de su intervención. Es fundamental, fue fundamental y sigue siendo importante que el Estado esté presente en la vida pública, que ya no haya ese abandono que estuvo presente durante los últimos 30 años, ¿no? Y que en momentos de crisis, históricamente los estados han entrado a ayudar a sus economías nacionales, y este caso no fue la excepción, y creo que es mucho trabajo el que se ha hecho y que seguirá la inercia de este trabajo para un futuro, ¿no? Finalmente, en la economía mexicana los problemas estructurales se han agudizado. Es un factor muy importante. Las empresas de por sí afrontan un terreno hostil dentro de México, y ahora el hecho de que haya un cierre total y todo esto condicionaba más su funcionamiento. Creemos que en un análisis muy general el Estado ha hecho lo posible para no poner más piedras en el camino de estas empresas, y que finalmente los problemas estructurales van a seguir existiendo. Se tiene que seguir pensando en hacer frente a ellos, pero en un corto plazo se hizo un buen trabajo en materia de lo estatal hacia las empresas. Esas serían nuestras conclusiones, esto sería nuestro trabajo en sí. Esperamos sus comentarios, a que nos los hagan llegar, y de igual manera reiteramos el agradecimiento a este congreso y damos por finalizada nuestra participación. Muchas gracias a todos.